homotecias que son congruencias. Entonces, las homotecias que son congruencias son las de razón 1 y lo que crean es un triángulo idéntico al original en forma y en tamaño. En este caso, la homotecia realmente debió haber quedado encima de este. Lo que hice fue que saqué el triángulo y la homotecia queda aquí, pero trasladé la copia a la par. Entonces, en el triángulo y el triángulo congruente son exactamente iguales. Entonces, este triángulo es igual a su triángulo homotético. Son completamente iguales. Aquí lo que voy a hacer es que voy a sacar una copia. ¿Ve? Tienen los ángulos, miden lo mismo y los lados también. Esa es una homotecia que es congruencia. Entonces se dice que los triángulos son más que semejantes, congruentes, es decir, tienen las mismas medidas, son iguales. Entonces, que un triángulo sea congruente con otro significa que sus segmentos correspondientes son congruentes, es decir, son iguales. Esto mide 2, este mide 2, este mide 3, este mide 3. Y los ángulos van a ser completamente iguales, es decir, este ángulo igual a este igual a este, y por supuesto este de 90 igual a este. Entonces, aquí ya no establecemos aquello de A, B sobre A', B', eso no lo hacemos porque en realidad los triángulos, los lados son más que proporcionales, son congruentes, es decir, miden lo mismo. Ahora, hay varios criterios o teoremas de congruencia. ¿Qué me permite decir cuando un triángulo es congruente con otro? Tenemos el L a L. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tenemos dos triángulos y hay un lado correspondiente a un lado del otro triángulo que es igual, y este lado también tiene el otro lado correspondiente igual, y el ángulo comprendido entre ellos es igual, entonces los triángulos son congruentes. Por ejemplo, qué sé yo, digamos que esto mide 20 grados, que esto mida 20 grados, que esto mida 15 centímetros, que esto mida 16 centímetros. Entonces estos triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado, L a L. Tienen que estar en ese orden. Por supuesto que si este 20 grados estuviera aquí, ya no serían congruentes porque tiene que ser como un emparedado. Lado, ángulo, lado. Es decir, van a los dos lados y un relleno, que sería el ángulo. Determinar la medida de AB. Bueno, primero vemos que este lado mide lo mismo que este. Y este lado mide lo mismo que este. Y el ángulo comprendido entre esos lados es igual, son iguales. Entonces, AB va a medir 2.65. Es decir, AB es 2,65. Porque si los triángulos son congruentes, los lados son congruentes, por supuesto. Luego aquí tenemos el teorema ala, ángulo, lado, ángulo, que dice que si este ángulo es igual a este, y este igual a este, y el ángulo comprendido entre esos lados, perdón, el lado comprendido entre esos ángulos es igual, entonces los triángulos son congruentes. Entonces vean, este ángulo es igual a este, que tiene doble rayita. Este es igual a este. Y este lado es igual a este lado. O sea, lado, ángulo, lado, perdón, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, en ese mismo orden. Entonces, este es un teorema que me permite establecer que los triángulos son congruentes. Y aquí
tenemos que calcular AB y CB. Pero primero tenemos que este ángulo es igual a este ángulo, ¿ven? 63,43. Este lado 3,22, este lado 3,22. Este 37,81, el ángulo, este 37,81. O sea, ángulo, lado, ángulo. Son congruentes por ángulo, lado, ángulo. Entonces, este va a medir 2,01 y este 2,94. O sea, la medida, bueno, no, voy a poner nada más medida de esta manera. AB es igual a 2,01 y BC es igual, va a medir lo mismo que B' C', 2,94. Y listo. Y por último tenemos el otro teorema de congruencia lado, lado, lado. ¿Qué me dice? Que si los lados de un triángulo son iguales a los lados de otro triángulo, esos triángulos son entonces congruentes. Es decir, el único provecho que sacaríamos de ahí es saber que sus ángulos son iguales, porque ya sabríamos que los lados son iguales. Entonces, este lado igual a este lado igual a este lado, este igual a este. El teorema es lado, lado, lado. Los triángulos son congruentes. Entonces, como consecuencia, C es igual a C', A' es igual a A y el ángulo B es igual al ángulo B'. Esa sería la consecuencia. Okidoki, tenemos acá. Ven que estos lados son iguales. 2, 2, 3, 3, 2,69, 2,69. Entonces, si los lados son iguales, los ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, A es correspondiente con A', por lo tanto esto vale 61. C es correspondiente con C', esto vale 41. Y 41 y 61 son 102. Para 180 va 78, o sea que este ángulo vale 78, lo mismo que este. Entonces, la medida del ángulo B, 78 grados. La medida del ángulo A, 61 grados. La medida del ángulo C', 41 grados. En realidad, entonces se vuelve algo muy sencillo. Ahora justificar por qué este lado es igual a este. Bueno, primero establecemos, o de acuerdo con lo que aquí dice, CB es igual a BD, o sea, este es igual a este. Y tenemos que AB igual a BE es este que acabo de poner. Luego CB igual a BD es este otro. Pero además, vean que estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces miden lo mismo. Entonces, ese ángulo sería congruente con este otro. Son congruentes, miden lo mismo. Entonces, ahí el teorema que tenemos, o podríamos decir entonces que el triángulo ABC es congruente con el triángulo y A va con E, B va con B y C va con D. Esos triángulos son congruentes por el teorema o postulado de congruencia lado, ángulo, lado. Entonces, si son congruentes los triángulos, ¿qué pasa? Si los triángulos son congruentes, entonces los lados van a ser
iguales, en particular AC igual a DE. Luego la práctica se toman un tiempito, la resuelven y yo voy a resolverla de una vez. Usted le pone pausa. Entonces, tenemos que dice que los triángulos son congruentes. Ya se dice que son congruentes aquí. Si los triángulos son congruentes, entonces si los triángulos son congruentes, va a suceder que FD, bueno, y son correspondientes, este lado con este lado, este con este y este con ese. Entonces, FD va a medir aquí este 3,5, este va a medir 3,5. EF, bueno, tiene la medida BC, BC 2,52, que es lo mismo que va a medir este. Y BA mide lo mismo que D, este es 3,99, 3,99. Y por lo tanto nada más sería ahora ya responder aquí, formalmente, ¿verdad? AB es igual a 3,99, AC es igual a 3,5 y EF es igual a 2,52 y listo. Luego, ¿por qué teoremas son congruentes estos? Bueno, vea que aquí lo que tiene igual es ángulo, lado, ángulo, o sea, lado, ángulo, lado. No, perdón. No sé cómo dije, es ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Sí, así fue que dije. Ángulo, lado, ángulo, es ese. Pues vea que este lado es igual a este es igual a este, o sea, este igual a este, y este también es igual a este. En realidad los cuatro lados son iguales, pero lo importante es que este ángulo es igual a este, entonces el teorema es lado, ángulo, lado. Y aquí tenemos claramente lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Aquí estos ángulos son iguales, entonces tenemos lado, ángulo, lado con lado, ángulo, lado. O sea, lado, ángulo, lado. Aquí este lado es igual para los dos porque los dos comparten ese lado. Entonces tenemos LLL, es el único que se puede establecer. Aquí también, este lado es común para los dos triángulos, o sea, lo comparten. Por lo tanto, el teorema es lado, lado, lado. Aquí vemos que AB es 10, tenemos que existe esa congruencia, entonces este vale 10, BD vale 6, por lo que este va a valer 6. El perímetro es la suma de los lados, ya estamos hablando del perímetro del triángulo que forman los dos triángulos unidos, ¿verdad? Entonces sería 10 más 10 más 12. Entonces el perímetro sería 32. Listo. Perímetro de la suma de los lados. Acá, si estos triángulos son congruentes, entonces este va a valer 15
A vale 15 grados, N vale 70, que es lo mismo que este. Luego 70 más 15 grados, 70 grados más 15 grados son 85, que a 180 este mediría 95. O sea, la medida del ángulo B es 95, porque los tres ángulos tienen que sumar 180. Y lo mismo que valga N va a valer C. Entonces de ahí saqué el valor de C. ¿Por qué? Porque los triángulos son congruentes. Acá, igual, A vale 72, T vale 49, pero lo que valga T lo va a valer B. Entonces, ¿cuánto vale S? Es igual que ponerlos aquí, 72, 49. Entonces, 72 más 49 sería 121. Para 180 nos faltan 59 grados. O sea, la medida del ángulo S es 59 y lo que se hace es que se suma 72 más 49. Sumamos eso. Nos da 121. Luego a 180 le quito 121 y me quedan 59 grados. Tenemos acá, se pregunta por la medida de DF. DF es primero y último. Coincide con la medida de AC, 43 grados. DF es 43 centímetros. ¿Qué es esto de grados? Centímetros. Ahora, ¿para qué se dan la otra información? Simplemente para que el estudiante sea capaz de discriminar y sacar la respuesta correcta. Luego aquí tenemos que estos triángulos son congruentes. DL vale 11. Bueno, se dice que el perímetro de este ángulo es 35. Entonces, el perímetro del triángulo, PSA es 35. Es decir, que 35 es igual a CA más DR, que vale, bueno, voy a ponerlo aquí, más, no, DR del otro triángulo. Sería CA más PC más PA. Entonces, CA es lo que vamos a averiguar. PC vale lo mismo que DR que es 11. Y PA dice ahí que vale 12. Entonces, a 35 le restaríamos 11, le restaríamos 12. Entonces, eso nos da 12. O sea que CA vale 12 centímetros. Listo. Y bueno, esto sería todo por hoy.